Hoy vamos a explorar uno de los miedos infantiles más antiguos con 7 terroríficas historias relacionadas con el hombre del saco. Así que acomódate, asegúrate de que no hay nada acechando en las sombras de tu habitación y comencemos este escalofriante viaje. Y antes de que el hombre del saco venga a por ti, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Esto ayuda mucho al canal y garantiza que no te pierdas ningún contenido terrorífico como este. ¿Vamos? 1. El armario corredor. En el pequeño pueblo de Dunwich, en la campiña inglesa, la familia Thornton encontró lo que parecía el hogar perfecto. Una mansión victoriana de 3 plantas, con amplios jardines y un precio sorprendentemente asequible. Michael, profesor universitario, su mujer Eleanor, ilustradora de libros infantiles, y sus 2 hijos, Emma, de 8 años, y Oliver, de 5, estaban encantados con la propiedad, que costaba menos de la mitad de su valor de mercado. «Es un auténtico hallazgo», comentó el agente inmobiliario, el señor Blackwood, mientras les guiaba en la última visita antes de firmar los papeles. La casa ha pertenecido a la misma familia durante generaciones, pero los últimos propietarios, no tuvieron hijos que la heredaran. Mientras recorrían el largo pasillo de la segunda planta, Eleanor se fijó en algo extraño. Un armario empotrado en la pared, con elaboradas tallas de criaturas mitológicas y símbolos que parecían runas antiguas. A diferencia de los demás armarios de la casa, este no tenía tirador, solo una cerradura ornamentada. «¿Y esta puerta?», preguntó Eleanor, intrigada por los detalles de la talla. El señor Blackwood dudó un momento. Ese armario lleva décadas cerrado. Probablemente sea un viejo almacén. Nunca se encontró la llave, pero hay tantos otros espacios en la casa que difícilmente echará de menos este. En las primeras semanas tras la mudanza, la familia se adaptó bien a su nuevo hogar. Michael organizó su despacho, Eleanor montó su estudio de ilustración en el soleado ático y los niños exploraron todos los rincones de la propiedad con el típico entusiasmo infantil. Fue Oliver el primero que mencionó haber oído algo. «Hay alguien respirando dentro de la pared», dijo durante la cena, aproximadamente un mes después de la mudanza. «Probablemente sea el viento en las viejas tuberías», explicó Michael, intercambiando una mirada tranquilizadora con Eleanor. Pero a la noche siguiente, Emma también lo oyó. «No es el viento, papá», insistió. «Suena como si alguien susurrara mi nombre». Eleanor empezó a notar otros detalles inquietantes. A veces, al pasar por el pasillo de noche, tenía la impresión de que la madera del armario cerrado vibraba ligeramente. En otras ocasiones, juraba oler un extraño olor que emanaba de las grietas, algo antiguo y orgánico, como tierra húmeda, mezclada con un sabor metálico que recordaba a la sangre. Los niños empezaron a evitar el pasillo y preferían ir a sus habitaciones por las escaleras de atrás. Oliver tuvo pesadillas recurrentes sobre el hombre flaco del armario que se come a los niños, y Emma empezó a dormir con todas las luces encendidas. Preocupada, Eleanor investigó la historia de la casa en la biblioteca local. Lo que descubrió la perturbó profundamente. La mansión Thornhill, su nombre original, había sido escenario de misteriosas desapariciones a lo largo de los siglos. En cada generación desaparecían niños, normalmente de la familia propietaria, pero ocasionalmente visitantes o jóvenes sirvientes. El último caso ocurrió en 1963, cuando los hijos gemelos de los propietarios desaparecieron sin dejar rastro. Lo más inquietante fue la referencia en un periódico antiguo a un guardián que la familia tenía para proteger
el mundo exterior. El artículo mencionaba vagamente un armario sellado con antiguas protecciones. Esa noche, Eleanor compartió sus hallazgos con Michael. «Creo que hay algo en ese armario», concluyó. «Algo que fue deliberadamente encerrado». Michael, siempre escéptico, sugirió que investigaran el armario para poner fin a los temores de la familia. Con una palanca y determinación, intentó forzar la puerta a la mañana siguiente, pero la vieja madera resistió como el acero. Fue Emma quien encontró la llave, escondida dentro de un libro infantil de la biblioteca, un viejo volumen de cuentos populares ingleses, abierto exactamente con la historia del hombre del saco, una versión local del hombre del saco. La llave era pequeña y estaba hecha de un metal oscuro que parecía absorber la luz circundante. «No deberíamos usarla», advirtió Emma, sorprendentemente seria. «Tiene hambre». Haciendo caso omiso de la advertencia de su hija, Michael cogió la llave. Esa noche, después de que los niños se hubieran ido a dormir, él y Eleanor se detuvieron frente al misterioso armario. La cerradura pareció palpitar ligeramente cuando Michael acercó la llave. «Quizá deberíamos esperar», sugirió Eleanor, repentinamente aprensiva. «Investigar más sobre la casa, hablar con historiadores locales y seguir dejando a los niños aterrorizados por culpa de un armario vacío», replicó Michael. «Acabemos de una vez». La llave giró con sorprendente facilidad, como si la cerradura estuviera ansiosa por abrirse. Un suave chasquido resonó en el pasillo y la puerta del armario se abrió unos centímetros, dejando escapar un aroma a tierra húmeda y algo más antiguo y profundo. El olor del miedo, primordial. Michael abrió la puerta del todo, esperando encontrar estanterías polvorientas o tal vez un pequeño almacén. En cambio, solo vio oscuridad, una oscuridad que parecía más profunda que la ausencia de luz, como si fuera una sustancia tangible que llenaba el espacio. «Aquí no hay nada», dijo, inclinándose para mirar más de cerca. «Solo espacio vacío». Fue entonces cuando la oscuridad se movió, no como sombras desplazadas por la luz, sino como algo vivo y consciente. Dos puntos brillantes aparecieron a la altura de los ojos de Michael. No reflejaban luz, sino que emitían un enfermizo resplandor amarillento. Eleanor tiró instintivamente de Michael hacia atrás, pero ya era demasiado tarde. Una mano, larga, delgada, con dedos que parecían ramitas retorcidas, surgió de la oscuridad y agarró el aire donde Michael había estado un segundo antes. «¡Cierra la puerta!», gritó Eleanor, pero la puerta ahora se resistía como si algo la estuviera sujetando desde el otro lado. Del armario se escapó un susurro, no en inglés, sino en un idioma más antiguo, que aún entendían perfectamente. «Free at last», tan hambrienta. Niños tan cerca. Con un esfuerzo conjunto, Michael y Eleanor consiguieron empujar la puerta para cerrarla de nuevo. Michael giró la llave en la cerradura, oyendo el reconfortante clic del mecanismo. «¿Qué ha sido eso?», jadeó, con las manos temblorosas. Antes de que Eleanor pudiera responder, un grito infantil resonó en la habitación de Oliver. Corriendo desesperadamente por el pasillo, encontraron la habitación vacía, la ventana cerrada, ningún signo de lucha, solo la cama desordenada y el osito de peluche favorito de Oliver tirado en el suelo. En la habitación contigua, Emma estaba sentada en la cama, pálida pero tranquila. «Te lo advertí», dijo con una voz extrañamente adulta. «Siempre coge primero a los más pequeños. Siempre ha sido así en la familia Thornhill». Segundo. El último turno. En la pequeña ciudad de Edimburgo, Escocia, la joven Elisa Morgan aceptó un trabajo como niñera nocturna
para la familia Blackwood. Desesperada por conseguir dinero para pagar la matrícula de la universidad, no se lo pensó 2 veces cuando vio la cantidad que le ofrecían. 3 veces más de lo normal, solo por cuidar a un niño de 8 años durante unas noches. La mansión Blackwood estaba aislada en las afueras de la ciudad, una imponente estructura victoriana rodeada de un jardín destartalado. Cuando Elisa llegó para su primer turno, la recibieron el señor y la señora Blackwood, una pareja elegante pero extrañamente distante. Thomas tiene problemas para dormir, explicó la señora Blackwood, evitando el contacto visual. Tiene una imaginación muy viva. Insiste en que hay algo debajo de su cama. Los niños y sus miedos nocturnos, comentó Elisa con una sonrisa comprensiva. No se preocupe, sé cómo tratarlo. El señor Blackwood le entregó una lista de instrucciones. Siga estas normas al pie de la letra. Nunca dejes solo a Thomas cuando oscurezca. No mires debajo de su cama. Diga lo que diga. Y lo más importante, no duermas durante tu turno. Cuando los Blackwood se fueron, Elisa conoció a Thomas, un niño pálido de ojos grandes y asustados. Mientras jugaban con sus juguetes, parecía normal, pero cuando el reloj dio las 8, su comportamiento cambió radicalmente. «Ya casi es hora de que se despierte», susurró Thomas, mirando nervioso hacia su cama. «¿Quién, cariño?», preguntó Elisa. «El hombre del saco. Vive debajo de mi cama. Mamá y papá no me creen, pero está ahí. Se lleva a las niñeras». Elisa sonrió, pensando que solo era la imaginación de un niño. «Bueno, yo estoy aquí para protegerte. Ningún hombre del saco nos molestará esta noche». Cuando llegó la hora de dormir, Thomas se negó a acostarse. «Por favor, no me hagas dormir aquí. ¿Podemos quedarnos en el salón?» «Tus padres tenían claro que dormirías en tu propia cama», replicó Elisa, con suavidad pero con firmeza. De mala gana, Thomas se tumbó, agarrándose a las sábanas. «No te duermas», le advirtió. «Y nunca mires debajo de la cama». Cuando Thomas por fin se durmió, Elisa se sentó en la silla junto a la ventana. Para pasar el rato, empezó a explorar la habitación, en silencio. En una estantería encontró un viejo álbum de fotos. Al hojearlo, se dio cuenta de algo inquietante. Fotografías de distintos niños en la misma habitación, todas con fechas diferentes, algunas de hace décadas. Aún más extraño era un segundo álbum, escondido detrás de libros infantiles. Este contenía fotografías de mujeres jóvenes, todas con la misma expresión asustada. En la última página, una lista de nombres con fechas, la más reciente de apenas 3 meses atrás. Con un escalofrío, Elisa se dio cuenta de que eran los nombres de las niñeras. Un ruido repentino bajo la cama de Thomas rompió el silencio. Un arañazo, como de clavos contra la madera. Thomas seguía dormido, pero su rostro se contorsionó en una expresión de miedo. El instinto de Elisa le dijo que mirara debajo de la cama, pero las palabras de Thomas y del señor Blackwood resonaron en su mente. En lugar de eso, se dirigió al pasillo, donde encontró una puerta cerrada. Con una horquilla, consiguió abrirla y descubrió un pequeño despacho. En el escritorio, encontró diarios antiguos. El más reciente, perteneciente al señor Blackwood, contenía una anotación inquietante. «Otra niñera ha desaparecido. Tenemos que encontrar una sustituta rápidamente. La criatura se está impacientando. Mientras sigamos ofreciéndole sacrificios, dejará en paz a Thomas. Este pacto ha protegido a nuestra familia durante generaciones». Horrorizada, Elisa se dio cuenta de la verdad. Ella no estaba allí para proteger a Thomas, sino como sacrificio para algo que vivía bajo su cama. En ese momento,
oyó un grito ahogado procedente de la habitación de Thomas. Volvió corriendo y encontró al niño sentado en la cama, señalando al suelo. «Ya está despierto», susurró Thomas, «y sabe que lo has descubierto». Elisa sintió que algo le agarraba el tobillo. Unos dedos largos y fríos tiraban de ella hacia abajo. Luchando desesperadamente, consiguió liberarse y sacar a Thomas de la cama. «Tenemos que salir de aquí», jadeó, arrastrando al chico hacia el pasillo. «No podemos», replicó Thomas con una calma aterradora. «Nadie puede escapar del hombre del saco. Mamá y papá volverán por la mañana y encontrarán otro nombre que añadir al álbum». Mientras bajaban corriendo las escaleras, Elisa se dio cuenta de que las luces de la entrada principal se habían encendido. Los Blackwood volvían. No era casualidad. Sabían lo que estaba pasando. Con Thomas en brazos, Elisa corrió hacia la parte trasera de la casa. Mientras se adentraban en la noche, el niño miró hacia atrás por última vez. «Nos encontrará», dijo Thomas con sombría certeza. «Siempre lo hace. Y ahora nos tiene a dos para cazar». Tercera. La canción de cuna. En la ciudad de Edimburgo, Escocia, la joven viuda Catherine Mackenzie luchaba por criar sola a su hijo de 4 años, William, tras la repentina muerte de su marido en un accidente de coche. Recién mudada a la antigua casa de su abuela materna, Catherine intentaba reconstruir sus vidas mientras lidiaba con el dolor y las noches en vela provocadas por las constantes pesadillas de William. «Hay un monstruo en mi armario, mamá», insistía William cada noche, negándose a dormir solo. «Tiene dedos largos y ojos que brillan en la oscuridad». Catherine atribuía los temores de su hijo al trauma de haber perdido a su padre, pero las profundas ojeras del niño la preocupaban cada vez más. Tras semanas de noches interrumpidas, decidió explorar el desván de la casa en busca de algún objeto reconfortante de la infancia que pudiera ayudar a William a sentirse seguro. Entre cajas polvorientas, Catherine encontró un viejo libro encuadernado en cuero con el escudo de su familia. Era un diario que había pertenecido a su tatarabuela, Elizabeth Mackenzie, y que contenía recetas, remedios caseros y tradiciones familiares. En la última página, escrita con delicada caligrafía, había una canción de cuna titulada «Protección contra el esparcidor nocturno». «Duerme bien, querida niña, cierra los ojos sin miedo, pues esta canción te protegerá de lo que acecha en la oscuridad». El resto de la letra describía cómo la canción mantendría alejadas a las criaturas que acechaban en las sombras de los dormitorios infantiles. Catherine sonrió, pensando que había encontrado la solución perfecta para los temores de William. Aquella noche, después del baño y del cuento de siempre, Catherine se sentó en el borde de la cama de su hijo y empezó a cantar suavemente La vieja nana. La melodía le resultaba natural, como grabada en su memoria genética. William se durmió casi al instante, con una leve sonrisa en los labios por primera vez en meses. Catherine sintió un inmenso alivio al ver que su hijo, por fin, descansaba. Le besó la frente y salió silenciosamente de la habitación, dejando la puerta entreabierta como de costumbre. Agotada, se durmió rápidamente en su propia habitación. Hacia las 3 de la madrugada, Catherine se despertó sobresaltada, sin saber exactamente qué la había despertado. En la casa reinaba un silencio anormal. Ni siquiera se oía el tic-tac del antiguo reloj del salón. Entonces, lo oyó. Un susurro melódico procedente de la habitación de William, como si alguien estuviera cantando, en voz muy baja. Pensando que tal vez su hijo
se había despertado, Catherine se levantó y caminó por el pasillo. Al acercarse a la habitación de William, se dio cuenta de que no era la voz del niño lo que oía. Era una voz más grave y áspera, que cantaba la misma nana que había cantado horas antes, pero con una cadencia distorsionada que hacía que cada palabra sonara como una amenaza. Empujando la puerta lentamente, Catherine vio a William aún dormido, pero no estaba solo. Una figura alta y delgada estaba inclinada sobre la cama, con la espalda doblada en un ángulo imposible. Unos dedos largos y delgados, que más bien parecían ramitas retorcidas, acariciaban el pelo del muchacho mientras la criatura seguía cantando con una voz que parecía salir de un pozo profundo y oscuro. Catherine se quedó paralizada, incapaz de gritar o moverse. La criatura giró lentamente la cabeza, un rostro sin rasgos definidos, salvo por dos ojos que brillaban como ascuas moribundas. Sonrió, mostrando unos dientes afilados y dentados. «Madre canta para llamar. Hijo, duerme para esperar», susurró la criatura con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. «Antigua canción, antiguo pacto. Tú llamaste, yo vine». Con horror, Catherine se dio cuenta de su error. Volviendo al desván presa del pánico, releyó el diario con más atención. En los márgenes de la página, en letras casi borradas por el tiempo, había una advertencia. La canción no ahuyenta al espectro, lo invita a entrar, cantada por generaciones para ofrecer al niño a cambio de la prosperidad familiar. Que Dios me perdone por mantener esta tradición. Catherine comprendió entonces por qué su familia siempre había prosperado a pesar de la adversidad. Durante generaciones, las madres habían ofrecido inadvertidamente sus hijos al acechador nocturno, el hombre del saco, a través del canto, creyendo que los protegían. Desesperada, Catherine corrió a la habitación de William, pero la puerta estaba cerrada. Al otro lado, oía a la criatura cantar, pero su voz se mezclaba con la risa infantil de William. «Ahora es mío», dijo la voz a través de la puerta, como lo fue su tío antes que él y su bisabuelo antes que él. La canción ha sido cantada, el pacto ha sido sellado. Catherine aporreó la puerta con todas sus fuerzas, gritando el nombre de su hijo. Cuando por fin consiguió entrar, encontró la habitación vacía. La ventana estaba abierta y las cortinas se mecían suavemente con la brisa nocturna. Sobre la desaliñada cama de William solo había un trozo de papel con letra temblorosa e infantil. «No llores, mamá. El hombre sombra dice que estaré bien. Me llevará a donde han ido todos los demás Mackenzie. Dice que puedes traerme de vuelta si encuentras a otro niño que ocupe mi lugar». Así es como funciona el pacto. Durante los meses siguientes, Catherine revisó obsesivamente los registros familiares, descubriendo un siniestro patrón de niños enfermos o desaparecidos en cada generación, siempre seguidos de periodos de inexplicable prosperidad para la familia. También descubrió que algunos niños habían regresado años más tarde cuando otro niño se ofrecía en su lugar. Ahora Catherine pasa las tardes en la mecedora de la habitación vacía de William, tarareando la vieja canción de cuna mientras observa las casas vecinas, donde otras madres mecen a sus hijos hasta dormirlos, completamente ajenas al horror que puede invocar una simple melodía. Y a veces, cuando la luna está alta, jura que oye la risa de William resonando en las sombras. ¿Qué pasa, chicos? Las historias del hombre del saco son escalofriantes hasta ahora, ¿verdad? Si te están gustando estos cuentos espeluznantes, ¿qué tal si te tomas un descanso y te suscribes al canal? Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción de abajo. Y deja también un me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva
a seguir trayéndote más contenido terrorífico como este. Ahora, volvamos a nuestras historias del hombre del saco, ¿vale? Todavía queda mucho terror por delante. Cuarto, el terapeuta infantil. En la ciudad de Edimburgo, Escocia, el doctor Malcolm Reed se había labrado una sólida reputación como terapeuta infantil especializado en fobias. Su acogedora consulta era un refugio donde los niños traumatizados podían encontrar consuelo y, finalmente, curación. Todo empezó a cambiar cuando sus preocupados padres trajeron a Lily Adams, una niña de 7 años. Lily había dejado de dormir en su propia habitación, insistiendo en que el hombre delgado la observaba desde el rincón oscuro todas las noches. «Es muy alto», explicó Lily, dibujando una figura alargada con brazos desproporcionadamente largos y dedos afilados. «Tiene los ojos como agujeros y sonríe sin boca». Malcolm asintió comprensivo. Las figuras sombrías eran manifestaciones comunes de la ansiedad infantil. Mediante terapia, confiaba en poder ayudar a Lily. Una semana después, los padres de Oliver Bennett, un niño de 6 años que vivía en la otra punta de la ciudad y no conocía a Lily, se acercaron a Malcolm con una preocupación idéntica. Oliver describió la misma figura, el hombre sombra que se escondía en su armario. El dibujo de Oliver era inquietantemente similar al de Lily. La misma figura esquelética, los mismos ojos vacíos, los mismos dedos alargados como ramitas. Durante las semanas siguientes, 5 niños más acudieron a la consulta de Malcolm. Todos ellos describiendo la misma entidad con detalles coherentes, a pesar de vivir en barrios distintos y asistir a escuelas diferentes. La coincidencia era estadísticamente imposible. Malcolm empezó a investigar el folclore local y descubrió referencias a una antigua leyenda escocesa sobre Amphere Liatmore, el hombre gris, una entidad que se alimentaba de los miedos de los niños. «Solo es un cuento popular», murmuró Malcolm para sus adentros, aunque un escalofrío recorrió su espina dorsal. Decidido a encontrar una explicación racional, Malcolm empezó a visitar las casas de los niños, buscando patrones ambientales, algún programa de televisión común, un libro de texto escolar, cualquier cosa que pudiera explicar la coherencia de los informes. Fue visitando la casa de los Adams cuando Malcolm se dio cuenta de algo inquietante. Mientras hablaba con los padres de Lily en el salón, vio por el rabillo del ojo una figura alta y delgada en el oscuro pasillo. Cuando volvió la cabeza, no había nada. Aquella noche, en su piso, Malcolm se despertó a las 3:17 de la madrugada con la sensación de que le estaban observando. En la oscuridad del dormitorio, los rincones parecían más oscuros, más profundos de lo habitual. Al encender la lámpara, juró haber visto algo que se retiraba entre las sombras. Durante los días siguientes, Malcolm empezó a notar patrones inquietantes. Los objetos de su despacho se movían sutilmente. Las luces parpadeaban cuando estaba solo. Y lo más inquietante, en sus notas sobre los pacientes aparecían en los márgenes palabras que no recordaba haber escrito. Siempre la misma frase: «Ahora tú también me ves». Durante una sesión con Oliver, el chico miró hacia la esquina de la habitación y se quedó paralizado. «Está aquí», susurró señalando. «Y le está mirando a usted, Dra. Reed, no a mí». Malcolm sintió un escalofrío en la nuca, pero mantuvo su compostura profesional. «Ahí no hay nada, Oliver». Oliver negó lentamente con la cabeza. «Dice que estás mintiendo. Dice que ahora que sabes de él, también vas a visitarlo». Esa noche, Malcolm consultó a un viejo profesor de psicología, el Dr. Campbell, especialista en folclore.
Hay cosas entre el cielo y la tierra que no comprendemos del todo, dijo el anciano. Algunas entidades se alimentan de la atención que reciben. Cuanto más piensas en ellas, más poder tienen sobre ti. ¿Estás sugiriendo que esta cosa es real?, preguntó Malcolm, incrédulo. Estoy sugiriendo que la línea que separa lo imaginario de lo real es más delgada de lo que a nuestra ciencia le gusta admitir, replicó Campbell. Al volver a su piso, Malcolm encontró todas las luces apagadas, aunque estaba seguro de que las había dejado encendidas. En la oscuridad, su salón parecía más grande, las esquinas más profundas, las sombras más densas. Un susurro llegó desde algún lugar cercano. El médico que cura los miedos debe tener sus propios miedos curados. Malcolm encendió las luces frenéticamente. No había nadie, pero en la pared, algo que parecía pintura negra corría formando palabras. Cuanto más me estudias, más fuerte me hago. Su teléfono sonó. Era la madre de Lily. Dr. Reed, ha ocurrido algo extraño, dijo, con voz temblorosa. Lily se despertó esta mañana diciendo que el hombre delgado ya no va a molestarla. Dijo que había encontrado a alguien más interesante a quien visitar. Una a una, las familias de sus pacientes llamaron para informar de lo mismo. Los niños ya no tenían miedo. Todos mencionaron que el hombre de las sombras había encontrado un nuevo amigo. Esa noche, agotado tras días sin dormir adecuadamente, Malcolm finalmente sucumbió a la fatiga. En su sueño, se encontró en un pasillo oscuro e interminable. Al fondo, una figura alta y delgada le observaba, con los brazos demasiado largos para un cuerpo humano. ¿Por qué yo?, preguntó Malcolm en su sueño. ¿Por qué no seguir con los niños? La figura inclinó la cabeza en un ángulo imposible. Los niños superan sus miedos, respondió con una voz que sonaba a hojas secas. Los adultos los alimentan, y usted, doctor, me ha alimentado muy bien con su curiosidad. A la mañana siguiente, cuando Malcolm no se presentó a sus sesiones, su ayudante fue a comprobar el piso. Lo encontró vacío, con una sola hoja de papel sobre la mesa, un dibujo infantil de una figura alta y delgada que cogía de la mano a un hombre que se parecía mucho al Dr. Reed. 5. La reliquia familiar. En la pequeña ciudad de Ravenswood, al norte de Inglaterra, Victoria Blackwood regresó a la mansión familiar tras 20 años de ausencia. La muerte de su abuela, Eleanor Blackwood, la última matriarca de la familia, la devolvió al lugar que había jurado no volver a pisar. La mansión Blackwood, una imponente estructura victoriana, había sido el centro de la ciudad durante generaciones. La familia siempre había prosperado, incluso durante las peores crisis económicas. Esta suerte Blackwood era motivo de admiración y envidia entre los lugareños. Victoria llegó con su hijo Nathan, de 7 años, un niño tranquilo e introspectivo. Solo había planeado liquidar la herencia y marcharse, pero el testamento de Eleanor contenía una cláusula inquietante. Victoria solo recibiría su herencia si permanecía en la mansión al menos un mes. El tiempo suficiente para aprender las tradiciones familiares, decía el documento. La primera noche, mientras deshacía el equipaje en su antiguo dormitorio de la infancia, Victoria encontró un libro encuadernado en cuero oscuro, oculto tras un panel suelto. Era el diario de su bisabuela, Constance Blackwood, fechado en 1897. Las primeras páginas describían tiempos difíciles, cosechas perdidas, enfermedades, bancarrotas. Entonces, una entrada lo cambió todo. Hicimos el pacto hoy. El Señor de las Sombras ha aceptado nuestra oferta. La pequeña Mary Collins del pueblo
no será extrañada por muchos. Ella era problemática, dijeron. A cambio, prometió prosperidad para los Blackwood en las generaciones venideras. Todo lo que tenemos que hacer es alimentarlo cada 7 años con un niño difícil. Que Dios nos perdone. Victoria sintió náuseas al darse cuenta de la verdad. La fortuna de su familia se había construido sobre un pacto oscuro. Durante generaciones, los niños problemáticos de la zona habían desaparecido misteriosamente, coincidiendo siempre con nuevos periodos de prosperidad para los Blackwood. A la mañana siguiente, el abogado de la familia, el señor Winters, visitó la mansión. Su mirada se detuvo en Nathan de un modo que hizo estremecer a Victoria. «Su hijo parece especial», comentó Winters. «Eleanor mencionó que tiene ciertas dificultades». Victoria protegió instintivamente a Nathan. Al niño le habían diagnosticado autismo leve, lo que dificultaba su socialización. En su anterior colegio, los profesores le habían calificado de problemático por su comportamiento, a veces desafiante. «Está bien», respondió ella secamente. «Solo necesita comprensión». Winters sonrió fríamente. «Por supuesto. Por cierto, se acerca la fiesta de la cosecha, una tradición importante para la familia». Tras su marcha, Victoria siguió explorando la mansión. En el sótano encontró una puerta cerrada. Usando la vieja llave que había encontrado con el diario, la abrió, revelando una pequeña habitación con las paredes cubiertas de fotografías de niños, docenas de ellas, de diferentes épocas. Debajo de cada foto, una fecha y la palabra ofrenda. Con creciente horror, Victoria reconoció el patrón. Cada 7 años, un niño nuevo. La última foto era de 2016. Había llegado el momento de una nueva ofrenda. Esa noche, Victoria oyó a Nathan hablar en su habitación. Cuando entró, estaba solo, mirando fijamente hacia un rincón oscuro. «¿Con quién hablas, cariño?», le preguntó. «Con el hombre de la sombra», respondió Nathan en voz baja. «Dice que soy especial, que me va a llevar a un lugar donde ya no seré un problema». A Victoria se le heló el corazón. Cerró todas las puertas y ventanas de la mansión, vigilando constantemente a Nathan. Pero cada noche, las sombras en los rincones parecían crecer y los objetos se movían inexplicablemente. Una semana después, durante la cena, Nathan miró por encima del hombro de Victoria y sonrió. «Ya está aquí otra vez», dijo el chico. «Dice que ya es hora de que continúe la tradición». Victoria se giró bruscamente, vislumbrando una figura alta y delgada que se disolvía en las sombras. Presa del pánico, volvió a coger el diario de Constance, buscando desesperadamente alguna forma de romper el pacto. En las últimas páginas encontró una nota. «El pacto solo puede romperse con la sangre de un Blackwood. Pero el precio es alto. Toda la prosperidad ganada será revertida». La noche de la fiesta de la cosecha, los residentes más antiguos, de Ravenswood, se reunieron en la mansión. Victoria reconoció el ritual disfrazado de celebración. Estaban allí para presenciar la continuación del pacto. El señor Winters se acercó con una sonrisa siniestra. «Ya es hora, Victoria. La tradición debe continuar. Tu hijo u otro niño problemático del pueblo. Tú eliges». Victoria miró a Nathan, que jugaba solo en un rincón. Pensó en todos los niños que habían desaparecido, sacrificados para mantener a su familia rica y sana. «No», dijo con firmeza, «eso se acaba hoy». Aquella noche, mientras los invitados dormían, Victoria llevó a Nathan al sótano. En la pequeña habitación con las fotografías, se cortó la muñeca,
dejando que la sangre goteara en el centro de la habitación. «Ofrezco mi sangre voluntariamente», declaró. «El pacto está roto». Un viento helado recorrió la sala y las sombras se condensaron en una figura monstruosa con ojos como pozos sin fondo. «Rechazas la prosperidad», siseó la criatura. «El precio será alto». «Acepto el precio», respondió Victoria, abrazando a Nathan protectoramente. A la mañana siguiente llegaron noticias. Las acciones de la empresa Blackwood habían caído en picado. Los campos que rodeaban la mansión se marchitaban inexplicablemente, y Victoria se despertó con los primeros síntomas de una enfermedad que los médicos no serían capaces de diagnosticar. 6. El orfanato nocturno. En las aisladas colinas del norte de Escocia, el orfanato de Ravenscroft se erguía como una fortaleza gótica contra el cielo gris. Construido en el siglo XIX para albergar a niños abandonados, el lugar mantenía una reputación ambigua, alabado oficialmente por su disciplina ejemplar, pero rechazado por los lugareños. Sarah Bennett, una trabajadora social de Edimburgo recién licenciada, llegó una lluviosa mañana de octubre a su nuevo trabajo. Idealista y decidida, Sarah había solicitado este puesto tras leer informes preocupantes sobre el inusual número de traslados nocturnos de niños. La directora del orfanato, la señora Eleanor Blackwood, recibió a Sarah con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Aunque los registros indicaban que llevaba casi 3 décadas dirigiendo el orfanato, la señora Blackwood no aparentaba más de 40 años. Piel inmaculada, pelo negro brillante y una postura elegante. «Bienvenida a Ravenscroft, señorita Bennett», dijo. «Nuestros niños necesitan estructura y disciplina. Espero que sus modernas teorías no interfieran con nuestros métodos probados». En los primeros días, Sarah notó un comportamiento inquietante entre los niños. Solo hablaban cuando se les dirigía la palabra directamente, evitaban el contacto visual, y lo más extraño, todos se retiraban voluntariamente a sus habitaciones al atardecer. Fue Lily, una niña de 8 años con ojos asustados, quien mencionó por primera vez al visitante nocturno durante una sesión de terapia. «Viene cuando se apagan las luces», susurró Lily, dibujando una figura alta y delgada. «La señora Blackwood dice que solo se lleva a los desobedientes, pero eso no es cierto. Se lleva a quien ella elige». «¿Quién es él, Lily?», preguntó Sarah con dulzura. «No podemos decir su nombre», respondió la niña. Pero los niños mayores le llamaban el hombre del saco. Se alimenta de nosotros. Al principio, Sarah atribuyó la historia a los miedos infantiles, pero cuando otros niños contaron versiones casi idénticas de la misma historia, su preocupación aumentó. Durante la tercera semana, una violenta tormenta aisló el orfanato. Esa noche, Sarah oyó pasos en el pasillo. Al asomarse por la puerta, vio a la señora Blackwood conduciendo a un niño somnoliento, Jamie, un huérfano recién llegado, hacia el sótano. Sarah los siguió en silencio, bajando las escaleras que conducían a una cámara subterránea. Oculta en las sombras, vio cómo la señora Blackwood, hablando en una lengua antigua, colocaba a Jamie en el centro de un círculo de símbolos. «El 12º de este año, como prometí», dijo la directora. «Joven, sano y lleno de potencial desperdiciado». Las sombras empezaron a espesarse, formando una figura de proporciones imposibles, miembros demasiado largos, dedos como ramitas retorcidas y ojos que absorbían la luz. «¿Sigue siendo satisfactorio nuestro acuerdo, Eleanor?». La voz de la criatura sonaba como hojas secas. 70 años
de servicio fiel. Cada año es más difícil, respondió la directora. Las autoridades hacen más preguntas, envían inspectores, pero yo haré mi parte. La criatura tocó la cara de la señora Blackwood. Donde sus dedos rozaron, la piel se arrugó momentáneamente y luego rejuveneció. Juventud por sacrificio, murmuró la entidad. Un precio justo. Sarah ahogó un grito, alertando a la señora Blackwood. Parece que tenemos un intruso, dijo la directora. Tal vez podamos ofrecer 2 sacrificios. Los días siguientes se convirtieron en un juego mortal. Sarah, ahora consciente de la verdad, intentó ponerse en contacto con las autoridades, pero las líneas telefónicas estaban cortadas por la tormenta. Sarah descubrió registros ocultos, documentos de 1953, cuando Eleanor se hizo cargo del orfanato. Las fotografías mostraban a la misma mujer, inalterada por el tiempo. Y lo más inquietante, listas de niños transferidos. Casi 800 nombres a lo largo de 70 años. En la biblioteca, Sarah encontró un libro que describía entidades que se alimentaban de la esencia vital humana. Un pasaje mencionaba al consumidor de juventud, una criatura que concedía longevidad a cambio de sacrificios. La noche del solsticio de invierno, cuando la señora Blackwood planeaba un sacrificio especial, Sarah se enfrentó a la directora en la cámara subterránea. «Sé lo de su pacto», declaró Sarah. «Hace 70 años ofreciste niños a cambio de juventud, pero olvidaste leer la letra pequeña». La señora Blackwood se rió. «No entiendes lo que te traes entre manos». «Lo entiendo perfectamente», replicó Sarah. «El consumidor solo puede aceptar sacrificios ofrecidos por un tutor legítimo. Pero usted nunca fue el tutor legítimo de estos niños. Cada sacrificio era un incumplimiento de contrato». Las sombras se condensaron y Sarah continuó. «Durante 70 años, el pacto se ha corrompido. El contrato está roto». La criatura que emergió fijó sus ojos en la señora Blackwood. «¿Es cierto?», siseó. «¿No tenías derecho sobre ellos?». El rostro de la directora palideció, apareciendo repentinas arrugas. «Yo dirijo este lugar. Son mi responsabilidad». «Pero no son tuyos para regalarlos», replicó la criatura. «El contrato se ha roto. 70 años de juventud robada deben ser devueltos». El grito de la señora Blackwood resonó mientras su cuerpo envejecía décadas en cuestión de segundos. La piel se arrugaba, el pelo encanecía, los huesos se arqueaban. Cuando las autoridades llegaron días después, encontraron a los niños ilesos bajo el cuidado de Sarah. Lo único que quedaba de la exdirectora era un cuerpo momificado que los médicos calculaban que tenía más de 120 años. El orfanato Ravenscroft cerró definitivamente, y en las colinas del norte de Escocia, los lugareños todavía cuentan historias sobre las noches sin luna en las que se puede ver una figura alta vagando por las ruinas, en busca de un contrato que nunca se cumplirá. 7. La linterna mágica. En la ciudad de Edimburgo, Escocia, la tienda de antigüedades de Malcolm Fraser ocupaba un estrecho edificio de la Royal Mile. Entre relojes de péndulo, espejos empañados y muebles victorianos, Malcolm cultivó una reputación de encontrar objetos peculiares con historias aún más peculiares. A sus 60 años, con el pelo canoso y los ojos astutos, conocía el valor de una buena historia, además de una buena mercancía. Una lluviosa mañana de octubre, mientras catalogaba objetos de una finca recién adquirida, Malcolm se topó con un farol de latón ornamentado. Era claramente victoriano,
con elaboradas tallas de criaturas mitológicas y símbolos que parecían runas antiguas. A diferencia de las linternas normales de la época, esta tenía un mecanismo giratorio interno y lentes de cristal de colores. «Una linterna mágica», murmuró, reconociendo el dispositivo utilizado para proyectar imágenes en las paredes antes de la invención del cine. Mientras limpiaba décadas de polvo, observó una inscripción en la base: «Lux contra tenebras, luz contra oscuridad». Por curiosidad, Malcolm llenó el depósito de aceite, encendió la mecha y apuntó a la pared vacía de la tienda. Cuando giró el mecanismo, no aparecieron imágenes de cuentos de hadas, sino patrones de luz que formaban antiguos símbolos de protección, los mismos que estaban grabados en la linterna, ahora magnificados y pulsando suavemente. Fascinado, Malcolm investigó el origen del objeto. El diario que acompañaba al botín mencionaba que la linterna había pertenecido a un cazador de sombras victoriano llamado Edward Blackwood, que la había encargado específicamente para mantener alejado al que acecha, una referencia al hombre del saco del folclore local. Malcolm consideraba la linterna una curiosidad histórica, nada más, hasta que los Caldwell entraron en su tienda. Anne y Robert Caldwell parecían agotados, con profundas ojeras y expresiones tensas. Su hija de 6 años, Emily, estaba pegada a su madre, con los ojos muy abiertos y vigilante. «Buscamos algo concreto», explicó Robert en voz baja. «Algo que pueda proteger una habitación infantil». «Mi hija lleva semanas sin dormir», continuó Anne. «Dice que hay algo en su habitación, algo que espera en las sombras». Emily miró directamente a Malcolm. «Tiene dedos largos y dientes afilados», susurró, «y promete llevarme cuando todos duerman». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Malcolm. Las palabras de la niña recordaban viejas descripciones del hombre del saco, el coleccionista de niños, el acechador en la noche. «Lo hemos intentado todo», dijo Robert. «Médicos, psicólogos, incluso un cura. Alguien mencionó que usted trata con cosas raras». Malcolm dudó. Normalmente vendería alguna baratija mágica, inofensiva, a padres desesperados. Un atrapasueños, una piedra protectora. Pero algo en la expresión aterrorizada de Emily le conmovió profundamente. «Tengo algo que podría ayudar», dijo, acercándose a la linterna. Explicó su supuesta historia y función, presentándola como una curiosidad histórica con propiedades posiblemente reconfortantes. Los Caldwell pagaron el alto precio sin rechistar. Malcolm demostró cómo llenar el depósito de aceite y encender la mecha, mencionando casualmente que habría que recargarla con regularidad. «Manténgala encendida toda la noche», dijo. «Las imágenes son reconfortantes para los niños». Esa noche, los Caldwell colocaron la linterna en la habitación de Emily. Cuando las luces se apagaron, los símbolos proyectados danzaron por las paredes, creando un patrón hipnótico. Por primera vez en semanas, Emily durmió profundamente. Durante las noches siguientes, la transformación fue notable. Emily volvió a sonreír. Las pesadillas cesaron y la sensación de opresión que se cernía sobre la casa desapareció. Anne llamó para dar las gracias a Malcolm, que se sintió realmente orgulloso de haber ayudado. 2 semanas después, Malcolm se despertó sobresaltado a las 3:17 de la madrugada. Un sueño inquietante le había despertado. En él, veía el farol de los Caldwell con la llama apagada y algo que se movía en las sombras más allá del círculo de luz. A la mañana siguiente, consultó de nuevo el diario de Edward Blackwood, leyendo con más atención. Un pasaje lo dejó helado.
La linterna no destruye al merodeador, solo lo mantiene a raya. Cada noche de protección es una deuda acumulada. Cuando la luz falle, vendrá a cobrar todos los niños que se le han negado, con un interés compuesto de terror. Malcolm intentó ponerse en contacto inmediatamente con los Caldwell, pero descubrió que se habían ido de fin de semana al campo, ilocalizables por teléfono. Conduciendo frenéticamente hasta la residencia de los Caldwell, Malcolm encontró la casa vacía. Un vecino le dijo que se habían ido el viernes a una cabaña aislada en las Highlands para celebrar que Emily había vuelto a dormir en paz. Cuando por fin localizó la cabaña, tras horas de búsqueda, el sol ya se estaba poniendo. Al acercarse, vio luces que parpadeaban erráticamente en las ventanas. En el interior, encontró el farol sobre la mesa central, con su llama parpadeando débilmente, el aceite casi agotado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos proyectados, pero ahora parecían distorsionados, formando siluetas de dedos alargados y sonrisas demasiado amplias. En las sombras entre los símbolos, algo se movía, algo que no debería estar allí. ¡El aceite!, gritó Malcolm a los aterrorizados Caldwell, agrupados en un rincón de la habitación. La linterna casi no tiene combustible. Mientras Robert corría a repostar la linterna, Malcolm se dio cuenta de que Emily miraba fijamente hacia un rincón oscuro, asintiendo suavemente como si hablara con alguien. «Dice que me han prestado», susurró la niña. «Dice que la deuda ha crecido y que ahora no solo me necesita a mí, sino a todos los niños del barrio». La llama del farol parpadeó por última vez y se apagó. En el silencio que siguió, Malcolm oyó un sonido, como el de unos dedos largos y finos, arañando suavemente las paredes, acercándose en la oscuridad. Y así, llegamos al final de nuestras 7 historias de terror relacionadas con el hombre del saco. ¿Qué te han parecido? ¿Qué historia te ha puesto la piel de gallina? Cuéntame en los comentarios cuál es tu favorita. Si te ha gustado esta inmersión en el terrorífico mundo del hombre del saco, no olvides dejar un like. Ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir ofreciéndote más contenido terrorífico como este. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campanita. Hasta luego.